No creo que el periodismo sea un aporte a la humanidad, creo que es una profesión como cualquier otra. Hice más por la humanidad siendo docente universitario que siendo periodista. Empecé a trabajar a los 21 años. A la semana me iba de Londres. Pero tenía una novia italiana que me gustaba muchísimo y me quería quedar en Londres por mi novia italiana. Lo más interesante de la vida son los motivos que están más atrás, no los que la gente declama. Esa frase de cuando los jóvenes periodistas te dicen yo quiero ser periodista para darle voz a los que no tienen voz. Esas frases grandilocuentes con los años te das cuenta que no tienen sustento. El periodismo es una profesión que se aprende ejerciéndola, no estudiándola. ¿Vivió en Egipto? Viví en Egipto. ¿Cómo fue esa experiencia? Terrible. ¿De qué? A mí en el lugar donde más difícil me ha sido ser extranjero es en Cuenca. Ni en Miami, ni en Londres, ni en Egipto. Las familias cuencanas hablan mucho de sí mismas. Son los argentinos nos creemos europeos. Es nada más estúpido que un argentino que se cree europeo. ¿Usted le mandaron? ¿A dónde? ¿A Irak? Claro. Yo pedí. ¿Usted pidió? Yo fui a la guerra de Irak, fui a Pakistán, yo fui a Haití con el terremoto. Yo me sentía cómodo en el caos. A mí el caos me divertía mucho. Queriendo intimidarles. No querían venderlas, no querían intimidar. Yo me hubiera comprado feliz una K-47, estaba baratísimo además. Me encontré rodeado de granadas por todos lados. Pero para mí en ese momento era divertido. Manabí se sentía el olor a muerte. Cuerpo humano muerto desprende un olor muy particular que es muy difícil de olvidar. Las tragedias generan buenos periodistas. Y yo creo que los viejos servimos para contar experiencias. Bueno, primero muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Matías Sibel, gracias. Es un honor y un gusto para nosotros el hecho de tenerte aquí, que puedas compartir tus experiencias, tu historia, cómo te ves y qué es lo que quieres lograr, qué es tu visión del mundo y qué es lo que el valor que tú piensas que le puedes dar haciendo lo que haces, que pienso que es algo muy importante, porque siento que nadie está aquí de paso y todos estamos aquí para hacer algo. Gracias por la invitación. Sí, eso, básicamente muchísimas gracias por venir. Y para aquellas personas que tal vez no le conozcan o no le conozcamos tan profundamente, digamos, en pocas palabras, ¿cómo se definiría usted mismo como su propósito de vida o qué le gusta hacer, hobbies, etcétera? Ok, propósito de vida creo que es dejar de trabajar alguna vez en mi vida, pero no es lo más políticamente correcto para decir. Pero a ver, soy periodista, fui profesor universitario, viví en 5 ciudades diferentes, 3 continentes diferentes, tengo 3 nacionalidades diferentes, tengo 2 hijos y vivo actualmente en Londres, donde trabajo para la BBC de Londres, que empecé a trabajar con ellos en el año 2000 y aquí fui profesor universitario en la UDA, en la Universidad de La Suárez. A cierta edad yo creo que el único hobby es descansar, o sea, es como hoy por fin tengo un rato para descansar y no hacer nada, pero me gusta mucho nadar y ahora he empezado a entrenar más seriamente en el gimnasio por una cuestión de salud mental y nada, me gusta el fútbol como todo argentino y eso, no mucho más. ¿Cómo es lo de tener 3 nacionalidades? Porque, a ver, yo nací en Argentina, por lo tanto tengo la nacionalidad argentina y luego me fui a Londres y trabajé más de 5 años ahí, lo que te permite tener la nacionalidad británica y luego me casé con una ecuatoriana y eso me permitió tener la nacionalidad ecuatoriana. Qué loco. O sea, ¿Y sus hijos, cómo le ven a usted en el ámbito del periodismo? O sea, ¿cuál es la opinión de ellos acerca de eso? yo creo que los hijos tienen una relación muy particular con la vida de los padres. Yo creo que no sabemos. Yo me di cuenta con mis padres que no sabía mucho de la vida de ellos y mis hijos tampoco saben mucho, tampoco les interesa demasiado. O sea, quiero decir, es divertido cuando de golpe me ven en una foto trabajando o el otro día, por ejemplo, a mi hijo le invitaron a Radio Ciudad acá en Cuenca porque estaba en una obra de teatro en el colegio y el operador de la consola le dijo: tu papá fue uno de los fundadores de la radio. Entonces son esas cosas que les permiten cierto orgullo, pero en realidad tengo 2 hijos adolescentes, lo que menos quieren es a sus padres, entonces no es que van a estar así como muy, muy felices, pero sí tienen ciertos pequeños orgullos. Por ejemplo, mi hijo menor, lo que más admira de mí es que soy argentino, porque él es un argentino encubierto, entonces Messi lo volvió muy argentino. Entonces lo que más le doy yo a él es la argentinidad. Y a mi hijo mayor le fascina que yo le haya dado el pasaporte británico porque eso le permite poder viajar sin pedir visa. O sea que son esas cosas. Pero tampoco es que están, a esa edad tampoco están muy orgullosos de sus padres.
O sea, porque, no sé, siento que, o sea, al menos yo admiro full a mi papá y eso, pero teniéndose un papá periodista y teniendo lo que hace y el valor que le da al mundo y cómo trata de dar ese aporte a la humanidad, dando información y viendo y arriesgando siendo a guerras y cosas de este tipo, que es bastante peligroso, en especial si tienes familia. O sea, digo que creo que depende mucho, o sea, más que nada de la persona y del hijo, porque, o sea, sus hijos no le dicen como, por ejemplo, yo quiero ser como tu pa, o qué hiciste para esto, o no tienen alguna afinidad, o se van por otros caminos, o no saben. No, sé. por suerte se van por otros caminos. Yo fui periodista como mi papá era periodista. No creo que el periodismo sea un aporte a la humanidad, creo que es una profesión como cualquier otra, o sea, creo que hice más por la humanidad siendo docente universitario que siendo periodista, en términos de contacto con gente y de cambiar determinadas percepciones y de acompañar y de ayudar a gente. Creo que mis 10 años de docente universitario hicieron más que mis 30 años de periodismo, porque vos como periodista te podés cruzar con alguien que te diga, uy, leí tu artículo y me gustó mucho, ¿no? O sea, y está bien, y está buenísimo, y yo lo vivo, me gusta mucho eso. O alguien te dice, leí tu libro y me encantó, buenísimo. Pero como profesor universitario yo he escuchado frases como, uy, profe, en una etapa muy oscura de mi vida, ir a sus clases era lo más divertido que me podía pasar. O, uy, profe, me acuerdo aquella vez que dijo, chicos, traten de no tomar o emborracharse cuando están tristes porque la combinación es muy mala, y a partir de ahí nunca más volví a tomar cuando estaba triste porque me di cuenta que no valía la pena. Esas cosas son mucho más aporte a la humanidad que un artículo periodístico. Lo que dices es muy muy importante, porque como yo siento que muchas personas podrían pensar lo mismo, el hecho de que esté yendo a dar la información, yéndose a las guerras y bueno, todo esto. Pero lo que usted dice, el ser docente, ser universitario, siento que no se remunera tanto esa profesión como debería, teniendo en cuenta que es la base básicamente de todo, ¿no? La vida de cada porque rige mucho y tiene que ver también los valores que aprendes en el colegio, la gente con la que te juntas, lo que aprendes, siento que es algo que te marca full y literal toma ese rumbo en tu vida. Entonces, de cierta forma, para ti es como influí mucho más siendo docente, porque siento que impacté más vidas y todo, que siendo periodista, que de una manera más global estás informando o viendo lo que está pasando y todo, porque obviamente es importante, porque si no se supiera lo que está pasando y no se ve lo que está pasando y todo, la gente no tiene conciencia y por lo tanto no toma acción. Sí, es cierto, el periodismo tiene una función social que es importante, como la medicina tiene una función social que es importante, que es curar gente, como los bomberos tienen una función social que es evitar que te mueras en un incendio. Digo, las profesiones en general tienen una función social, hasta las más aburridas, como la odontología, tiene la función social de que no se te pudra la muela, o el contador tiene la función social de que no te persiga el SRI. Pero sí es cierto que hay dos cosas. Una, que hay muchas veces mucho misticismo en la profesión de periodista que hace que nos hayamos creído más de la cuenta, o sea, que no ha sido como del todo bueno. Y dos, yo no sé a esta altura, el otro día yo contaba que hay un informe, lo contaba en la Universidad de Cuenca, que hay un informe que dice que cada vez más crece la gente que evita leer o consumir noticias. Y es justamente porque se siente lo contrario de lo que vos acabas de decir. Antes pensábamos que dar noticias era una forma de que la gente tome acción o entre o conozca y haga algo. Y ahora está la cantidad abrumadora de malas noticias que la gente se siente que no tiene poder para hacer ninguna acción. Que en realidad todo lo que ve es que no va a poder hacer nada para cambiarlo. Entonces también es eso, todos querríamos cuando empezamos a estudiar periodismo y empezamos a escribir artículos, que nuestros artículos cambien la forma de ver de la gente, pero después te cuenta que no. Es muy... Algunos sí, algunos no, pero esa frase de cuando los jóvenes periodistas te dicen yo quiero ser periodista para darle voz a los que no tienen voz, esas frases grandilocuentes con los años te das cuenta que no tienen sustento. Por eso yo entiendo que a veces la adolescencia es la edad, y me parece bien porque yo también la tuve, en donde uno pensaba que podía cambiar la humanidad, esas frases, ¿no? Aportar y después te das cuenta con los años que en realidad son los objetivos más pequeños los que podés conseguir, los que realmente al final te cambian la vida. O sea, que un alumno te diga, uy, profe,
gracias por salvarme en esta materia, porque gracias a eso pude terminar la carrera, que los objetivos de cambié mi vida porque leí su artículo periodístico. O sea, digo, es una cuestión de perspectiva generacional. Claro. Claro, y o sea, teniendo en cuenta, porque siento que la gente no también está confundida con esto, en un orden cronológico, Sí. ¿cómo fue su vida, su profesión y llega a lo que hoy en día está? A ver, yo estudié periodismo en la Universidad de Buenos Aires y empecé a trabajar de periodista a los 21 años. En lo que se hacía antes uno empezaba a trabajar en un medio de comunicación. Uno no, a diferencia de tu generación, vuestra generación, uno no creaba su medio de comunicación. Ustedes están creando su propio medio de comunicación. Nosotros en la universidad lo único que esperábamos era, porque no estaba la tecnología ni nada por el estilo, la única forma de ejercer la profesión era trabajar en un lugar donde estuviera un micrófono, una cámara, una luz. Y ese lugar era en un medio, en un canal de televisión, en una radio, en un diario. Estos medios tecnologizados que hoy están al alcance de todos, antes no estaban al alcance de todos. Entonces, yo empecé a trabajar muy pronto, a los 21 años, en un canal de televisión. Y 6 años después me fui a estudiar inglés a Londres, y ahí justo la BBC estaba buscando periodistas en diferentes idiomas. Y uno era español. Pero yo ya me iba a la semana, me iba de Londres. Semana, 2 semanas. Pero tenía una novia italiana que me gustaba muchísimo y me quería quedar en Londres por mi novia italiana. ¿Ves? A veces no son las grandes épicas las que cambian la vida, sino que un metejón con una mina. El amor. El amor. Entonces apliqué, aunque estaba mal usado el término, es un anglicismo, para la BBC, y me llamaron y me tomaron exámenes en Buenos Aires y me llevaron a Londres. Yo tenía 27 años. Y empecé a vivir en Londres a comienzos del año 2000, el nuevo milenio, en abril del 2000, y ahí empecé a trabajar en la BBC. Me quedé como 5 o 6 años y luego en Londres, luego viajé a la oficina de la BBC en Miami, luego me fui como corresponsal en Medio Oriente y viví en Egipto, luego volví a Londres y luego a mi mujer ecuatoriana ya tuvimos nuestro segundo hijo y me dijo: yo con 2 hijos no voy a dar más vueltas por el mundo, me vuelvo a Cuenca, vos si querés venite conmigo. ¿Y cuándo le conoció a su mujer ecuatoriana? La conocí en un bar griego en el norte de Londres, cuando yo llevaba 1 año y medio en Londres, por ahí. Sí. Qué loco. Sí, Dice sí, que vivió en Egipto. Viví en Egipto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, Terrible. El o hecho sea, de que le envíen a Egipto y... No me enviaron, o sea, yo lo peor es que yo pedí ir, pero es una ciudad muy... Es una ciudad maravillosa, pero no sé si para haber estado con una esposa y un hijo de 1 año y medio. ¿Se fue solo usted o con su No, familia? nos fuimos los 3. Y es una ciudad muy cruel, Cairo. Pero conocí obviamente cosas que no, en mi vida me imaginé que podía conocer. Conocí el desierto del Sahara, conocí las pirámides, conocí el Mar Rojo, conocí el Nilo, conocí Alejandría, o sea, me fui a la antigua Tebas, o sea que sí. Estuvo bueno, pero en el día a día era muy difícil vivir ahí. La cultura Como es en el muy día a día diferente. era muy difícil vivir en Cuenca también. Y en cuanto a cultura, como dices, o sea, egipcia, ¿qué tal? O sea, al aceptar extranjeros, En realidad, amistosos, respetuosos. sí, en realidad los egipcios ven en los extranjeros una fuente de dinero, entonces eran muy, muy amables. O sea, a mí en el lugar donde más difícil me ha sido ser extranjero es en Cuenca. Ni en Miami, ni en Londres, ni en Egipto, ni en... ¿Y por qué aquí en Cuenca? No por culpa de los cuencanos en sí, no son ustedes personas que traten mal a los extranjeros, pero yo viví en Buenos Aires, que es una ciudad gigante. De ahí me fui a vivir a Londres, que es otra ciudad gigante. De ahí me fui a Miami, que es otra ciudad gigante. Y de ahí me fui al Cairo, que es otra ciudad gigante. En las ciudades gigantes, todo el mundo es muy anónimo. Todo el mundo está solo, en cierta forma. No tenés ni tiempo de reunirte con tu familia, no tenés forma de ver a la abuela, no tenés forma de ir a almorzar todos los días a la casa de tus padres, no tenés forma de los domingos comer con tus abuelos. Eso no existe. Eso es un tesoro que tienen los cuencanos. Entonces, como en las ciudades grandes todo el mundo es muy anónimo, vos como extranjero te sentís tan solitario como el tipo que vive ahí. O sea, como el inglés, como el argentino, como el egipcio o como el mayamense, el cubano-americano. Pero claro, cuando venís a Cuenca, todo el mundo tiene familia,
todo el mundo se reúne con su familia todo el tiempo. Vas a la casa de las familias y todo el mundo está hablando todo el tiempo de la familia, porque son muy endogámicas las familias cuencanas, hablan todo el tiempo de sí mismas. Todo el mundo tiene su jorga, ¿no? Entonces tiene su jorga de... Entonces, claro, como extranjero, esa sensación de que vos no tenés a nadie aumenta exponencialmente. O sea, cuando todo el mundo estaba solo, tanto locales como extranjeros, vos te sentías en cierta condición de igualdad. Pero acá no, acá es como que la familia es súper importante. Entonces, como persona que no tiene su familia acá, es muy fuerte, pues estás chocando todo el tiempo con un ejercicio de la familia que vos no tenés. Y cuando te invitan a ese ejercicio de la familia, porque es tu familia política y todo bien, estás escuchando todo el tiempo historias de la familia. Es muy loco, yo a veces pensaba, che, no podemos hablar de política y pelearnos un rato, hablemos de Correa, hablemos de religión, digamos, hagamos algo, hablemos de alguna polémica, ¿no? Pero las familias cuencanas hablan mucho de sí mismas. Es impresionante que el tío, que el primo, que el amigo del tío, que el amigo del primo, que te acordás de la tal, de la cual, del cual, que... Y es como, ¿what? Entonces es muy complicado ser extranjero en esta ciudad. Qué loco, y bueno, volviéndonos un poco al ámbito del periodismo, para todas aquellas personas, por ejemplo, que estén siguiendo la carrera de periodismo, usted ya con 30 años dice de experiencia, ¿no? ¿Cómo, o qué les diría? ¿Qué consejos? Porque como usted dice, tal vez con esas frases de vamos a cambiar el mundo o ciertas ideas que se incorporan dentro de la universidad o dentro de sus amistades, tal vez tienen un panorama muy distinto al que usted vivió realmente. A ver, yo lo que les diría es, si están en la carrera en este momento, que lo antes posible consigan trabajo en un medio, o que lo antes posible, como ustedes, creen su propio medio. Es decir, que no esperen a terminar la carrera para Ejercer. Que no hagan una maestría apenas terminen la carrera, que es lo que se estila. Esto va completamente a contramano de la tendencia actual, y además yo entiendo que mucha gente en Cuenca hace maestría simplemente para irse a la casa de los padres y viajar un tiempo, y lo entiendo y lo comprendo, pero a mí me parece que el periodismo es una profesión que se aprende ejerciéndola, no estudiándola. A ver, a mí yo hice maestría, y a mí me gustó hacer una maestría. El otro día he hablado con los chicos que iban a hacer la maestría en la Universidad de Cuenca, que se está lanzando de periodismo, y dije que vale la pena que la hagan. Pero vale la pena que hacer una maestría si vos tenés una previa experiencia laboral. Las maestrías son buenas si uno puede ir a intercambiar experiencias. Si vas a tomar la maestría como un desarrollo natural después del pregrado hacer el posgrado, en realidad es un año más de carrera universitaria. Entonces yo diría que ejerzan lo antes posible, no importa que creen su blog, que tengan su perfil en Instagram, que creen su propio podcast, que creen su canal de YouTube, que se pongan a trabajar en un medio, cada vez hay menos medios, pero que se pongan a trabajar en un medio, que traten de conseguir trabajo en una radio. Lo que tiene de bueno trabajar en un medio, a diferencia de crear tu propio medio, es que te vas a encontrar con periodistas viejos. Y yo creo que los viejos servimos para contar experiencias. Lo malo de crear solo tu canal, tener solo tu medio, es que no intercambias experiencias con gente de mayor edad. Y creo que ese es un problema, porque al fin y al cabo para los viejos solo servimos para eso, para pasarles a ustedes experiencias que ustedes pueden asumir como propias o no. Pueden decir, esto me gusta, esto no me gusta. Vos podés decirme, no, mire, yo me quiero hacer una maestría. A mí me encanta porque lo académico me fascina. Y está bien, pero es como que te doy una idea y vos me decís, no, esa idea no me gusta porque a mí me gusta esto. Buenísimo, me encanta tu idea. Pero ese intercambio con gente más grande te sirve para crecer. Si solamente creas tu propio medio y te quedas con tu propia gente de tu propia edad, es como que no vas a crecer. Es como jugar al fútbol siempre en la C o en la B o en las divisiones inferiores, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene que llegar a primera. Y tenés que ser el pinche jugador pequeño de primera al que todo el mundo basurea un rato porque aprendés un montón de cosas de ese basureo. Entonces yo creo que ese sería un consejo, y que lean mucho, obviamente.
que lean literatura, que lean periodismo, que lean todo lo que puedan leer, porque si no lees, si no sabes de historia, si no sabes, es muy pobre. Y que no hagan periodismo deportivo, porque todo el mundo quiere hacer periodismo deportivo y todo el mundo quiere ser presentador argentino de la Fox o de ESPN y ya cansa. O sea, periodismo deportivo ya, o sea, a ver, que si vos haces un buen periodismo, se puede hacer un buen periodismo deportivo, ojo. Pero todo el mundo no sé por qué cree que quiere hacer el periodismo deportivo de hablar de fútbol. Creen que hablar de fútbol es hacer un buen periodismo deportivo. Y hablar de fútbol no. Nosotros nos podemos sentar ahora a hablar de fútbol tranquilamente 3 horas. Es lo más fácil del mundo hablar de fútbol. O sea, entonces, eso. Sí, eso creo que sí es verdad. O sea, más que nada por por lo que usted dice, que cualquiera puede, o sea, pero el tema del periodismo es más filtrar la información de cierta forma que se quiera dar una información de algo que realmente le pueda servir a alguien. Porque usted dice de fútbol, vemos todos y todos estamos viendo, entonces que se fiche un nuevo jugador igual se está viendo y todo, entonces, o sea, bueno, eso sí. Algo que quería tocar, me parece interesante. Sabemos que escribió un libro. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué le inspiró? ¿A qué le llevó a escribir esto? Y Mira, si está orgulloso. No estoy así como muy orgulloso de escribir un libro. O sea, estoy orgulloso de haber escrito las crónicas que se recopilaron en ese libro. Pero en realidad, como yo te decía, a veces uno piensa que detrás de un gran esfuerzo hay una vocación, y es que te gustó una chica y te querías quedar al lado de ella, ¿entendés? O sea, y lo del libro es lo mismo. Yo estaba acá en Cuenca, no me conocía a nadie, todos los periodistas tenemos un ego muy grande, estaba en la universidad, recién estaba tratando de pelear por horas, y se me dio de escribir un libro para ejercer mi propio ego, ¿no? Para que la gente me conociera y poder conseguir un mejor trabajo quizás, o más horas en la universidad. Obvio, hay gente que escribe libros y es heroico la forma que escribe libros. Ojo, no digo que siempre esté... Por ejemplo, hay historias de gente que escribió libros en prisión, pasando cada línea en un papelito a la persona que lo visitaba, y esa persona reconstruyó el libro después. Entonces hay heroicidad en la vida y hay cosas épicas en la vida. Pero en realidad muchas veces en la vida también hay soluciones prácticas o cosas muy vinculadas al amor que no tienen nada que ver con la profesión o ganas de quedarte en un lugar porque te gusta más que otro. Entonces para mí mi escritura del libro fue, bueno, estoy en Cuenca, llevo 1 año, estoy peleando con las uñas un poco más de horas en la universidad. En los medios locales no me conocen, nadie me ha pedido nada. Quizás tengo que escribir algo para mostrarme y escribir un libro. O sea, pero no había así como una cosa. No estoy orgulloso del libro en sí. Pero sí estoy orgulloso de cada crónica que escribí en Medio Oriente, que fue luego y ocupó ese libro. A ver, ¿por qué a veces les bajo un poco el nivel a la conversación, en el sentido de... Yo creo que el gran problema que tenemos son los absolutos. Cuando la gente te dice, sí, me siento orgulloso de haber escrito ese libro, o nunca haré tal cosa, o siempre pensé lo mismo, o todos los venezolanos son malos, o todos los cuencanos son geniales. Los absolutos son los más tramposos del lenguaje. A mí el lenguaje inclusivo no me preocupa, que le preocupa a mucha gente. A mí lo que me preocupa es el lenguaje absoluto. Es como, se sintió orgulloso de escribir su libro. Sí, me gustó escribir mi libro. O aporta a la humanidad. No, ejercí una profesión, me ganaba plata con esa profesión, me gustó. Quizás hice periodismo porque mi papá era periodista y quería que mi papá me quisiera. ¿Viste? Siempre me parece que lo más interesante de la vida son los motivos que están más atrás, no los que la gente declama. Y los cuencanos son muy de declamar también, ¿no? Son muy de discursos y todo. Digo, todo el mundo es muy de discursos, pero acá hay una cosa muy, ¿no? Muy de nosotros, la Atenas del Ecuador, que es un absoluto gigante, incorruptible, que no tiene ningún asidero con la realidad, ¿no? Entonces, digo, Buenos Aires, ojo, también, la París, nosotros los argentinos nos creemos europeos, o sea, nada más estúpido que un argentino que se cree europeo. Cualquiera que vea un mapa ve que la distancia entre Europa y Buenos Aires es 800.000 millones de kilómetros y un océano Atlántico, pero el argentino se cree europeo. Esas cosas hay que bajarlas un poco, me parece. Y hay que empezar por el lenguaje a bajarlas. Sí, bueno, tiene razón en cuanto a lo del absolutismo en nuestro lenguaje, ¿no? Pero
Y volviéndonos un poco a su historia de su carrera, pude ver en un artículo que usted había escrito Sí. que antes de enviarle, por ejemplo, a la Segunda Guerra del Golfo en Irak, Sí. le daban como que Qué cursos. susto, por un segundo pensé que me ibas a decir que antes de enviarlo a la Segunda Guerra Mundial y pensé cuán viejo piensa que soy, que fui corresponsal en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por haber aclarado inmediatamente. No, en la Segunda Guerra del Golfo. Usted dice que les preparan con varios cursos, y bueno, nombraba en sí, no sé si de alguna forma como metáforas, pero igual me gustaría preguntarle, decía que le preparaban como con tipos de bombas Molotov, Sí. Si estuvieran secuestrado psicológicamente, cómo le torturaran, e incluso decía que le mataron para luego revivirle. Sí, me mataron, terminé. Nos mataron a todos, ese fue mi consuelo en el curso, pero sí, yo pensé que me iban a dejar vivo y no. Pero sí, la BBC te prepara con muchos cursos, no es el único medio que te prepara con cursos. La mayoría de los corresponsales de guerra que están dando vueltas por el mundo han tomado cursos. La ONU solía dar cursos. Pero sí, no, sería una absoluta estupidez meterte en un conflicto o en una zona de riesgo sin haber recibido una mínima preparación. Claro. Sería muy complejo. Y aún así nada te prepara para lo que vas a terminar viendo, o sea, nada te prepara para eso. Pero sí, necesitas cursos. Me dieron cursos de conflicto urbano, me dieron cursos para guerra, me dieron cursos para guerra química, porque en Irak se creía que Saddam tenía guerra química, entonces. Pero sí, tuve que entrenar bastante. Y por ejemplo, igual dentro de unos artículos nombra o cuenta que en un punto en el barrio de Bagdad, Sí. usted había ido con un grupo de periodistas, Sí. en una zona en la que literalmente estaban mercaderes de armas, Sí. y que como que mostraron las armas queriendo intimidarles. ¿Cómo son estas No experiencias? querían venderlas, no querían intimidar, querían vendernos las armas. Yo me hubiera comprado feliz una K-47, estaba baratísimo además. Híjole. Estaba mucho más barata las armas grandes porque se veían, en cambio eran mucho más valiosas las armas pequeñas porque no las llevaba ocultas. Y para mí el AK-47 es como el emblema del arma de la guerrilla y de todo lo que uno funda cuando piensa que es joven y revolucionario. Pero a ver, si uno se mete en esas historias es porque le gusta un determinado nivel de adrenalina. Es como la gente que se lanza, viste, con Red Bull en monoplazas o en motos. Yo no me tiraría en paracaídas ni que me paguen, y esa gente se tira. Cada uno busca la adrenalina en su manera. Yo la busqué, en ese caso, en mi profesión y me gustó hacerlo. No sé si lo haría hoy, no tengo ni la edad ni las ganas, estoy mucho más viejo y aburguesado como para hacerlo, pero para mí en ese momento era divertido. O sea, que es algo muy curioso para un periodista porque nadie te entiende cuando vos decís me fui a la guerra porque me parecía divertido. Y es como, hay gente que te mira como que sos un psicópata, hay gente que te mira como que sos un antisocial, que te divertís con la tragedia ajena. Hay gente que, nada, se te cuestiona mucho. A ver, que no es que ir a una guerra es divertido, es que es la naturaleza del periodismo que a vos te gusta. Como al periodismo político, al entrevistador político le encanta hacer entrevistas y mientras más poderoso sea la persona que entrevista, más le gusta. Como al tipo que le gusta el periodismo de investigación, se mete a investigar a gente muy jodida y a gente muy poderosa y le gusta. Cada uno encuentra en la profesión un lugar que te gusta, como al periodista deportivo le encantará relatar un partido de fútbol y me parece bien, o sea, pero es donde encontrás tu pasión, donde te sentís cómodo. Yo me sentía cómodo en el caos. A mí el caos me divertía mucho, ¿no? El momento en que todo se subvierte, que la cotidianeidad se subvierte y explota y todo es diferente, ¿no? O sea, por eso el terremoto de Manabí, como ejemplo de mis coberturas acá, me acuerdo de ir al terremoto de Manabí y me preguntaban periodistas más jóvenes, ¿qué nos vamos a encontrar? No lo sabemos, eso es lo que vale la pena. ¿Y usted le mandaron? ¿O ¿A dónde? Allá? O sea, ¿A Irak? claro, estar en Yo esas pedí ir. zonas.
usted pidió. Sí, no, la BBC no te obliga a ir a No, o sea, pero, o sea, le dan, o sea, le dicen. Como que de opciones, elige a qué guerra ir o así. No, en ese momento se cubría esa guerra. No era una guerra a la carta, no era un menú de guerra, pero sí, pero era, yo quería ir a una guerra y la guerra que estaba disponible en ese momento era esa. O sea, ¿Y hay mucha gente que quiere ir a eso? hay muchos corresponsales de guerra, hay mucha gente. Sí hay bastante demanda. Sí, y hay gente que vive esa vida, yo no la viví esa vida. Yo fui corresponsal en Medio Oriente, que era complicado, yo fui a la guerra de Irak, yo fui a Pakistán, yo fui a Haití con el terremoto, a Managua, yo hice como pequeñas idas. Hay gente que no, hay gente que vive de guerra en guerra. Hay gente que literal vive de guerra en guerra, hay gente que le dedica toda su vida a eso. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿usted se tiene que poner del lado de alguien No. que está en la guerra? ¿O No. cómo se esconde? ¿O cómo es la de Porque- estar? ¿Le llevan a algún refugio? ¿O cómo hace para que no le salte yo que A sea ver, una bala es que o algo así? cubrir una guerra no implica estar en el escenario de batalla. O sea, hay gente que, por ejemplo, se creó esta categoría en Irak de los embedded, ¿no? Los que iban con las tropas, que es una categoría bastante polémica también dentro del periodismo, porque hay gente que dice que uno no debería ir con las tropas de un país que va a combatir a otro, porque inevitablemente eso te pone en una posición. Entonces eso fue muy polémico y se discutió mucho. Hay gente que vive adentro de un auto recorriendo todo el escenario de batalla. Nosotros, en ese momento, todo Irak era un escenario de batalla, entonces estábamos en hoteles pequeños, nos movían en convoys y cosas así, pero no es que yo paré en una carpa en un escenario, en pleno escenario de batalla, o sea, no estuve ahí. Pero no, o sea, no tuvo esas vivencias, esas experiencias en ese momento también, por ejemplo, de que estaban ustedes ahí con su grupo de periodistas, etcétera, y comenzaban a ver personas tal vez sangrando y que llegaban con... O sea, Mirá, no sé. a ver, por este tema de la acción. Una vez estábamos en el hotel en Bagdad con mi colega del servicio brasileño y la explosión de un arsenal a 30, 40 cuadras provocó tal expansión que entró, que vos sentís que el edificio se mueve, ¿no? Como que entra algo por la ventana. Y de ahí nos fuimos corriendo a ver dónde estaba ese arsenal y había muerto un montón de gente, porque los gringos habían querido tratar de limpiar un arsenal y algo voló mal y voló todo un barrio. Y sí, de golpe te encontrás, yo no me encontré con gente muerta inmediatamente, pero me encontré rodeado de granadas por todos lados, gente muerta. Si en esta búsqueda de gente muerta, si te puedes pensar, yo vi en Manabí, por ejemplo, o sea, en Canoa, en la plaza de Canoa, gente muerta por el terremoto. O sea, pero en Irak no es que vi gente en los hospitales, sí, visitas hospitales y obviamente ves gente en los hospitales mutilada, amputada, y todo eso. Eso sí lo ves y lo ves en los hospitales y no estás en el escenario de batalla. Pero usted siendo tan joven, o sea, no le daba como una sensación de, no de miedo, sino de... Puede generar algún trauma, o sea, no sé, no le Hay da alguna muchos impresión. por la corresponsales de primera guerra impresión. con estrés postraumático, sí. Yo creo que no tuve estrés postraumático. Estuve en un evento que pudo haberme provocado un estrés postraumático toda mi vida, que fue básicamente que veníamos en un convoy con los autos y veníamos lanzando botellas de agua para los chicos iraquíes que estaban ahí alrededor de las rutas buscando agua, y de golpe yo me equivoqué, lancé una botella de agua para un lado y siempre lanzábamos para donde estaban los chicos, pero de golpe había unos chicos de este lado y yo lancé la botella para acá y el chico cruzó atrás de mi auto y atrás venía otro auto de un periodista y el chico lo pasó así, o sea, lo podría haber tranquilamente atropellado, y eso fue porque yo lancé una botella de agua para el lado equivocado, entonces podría haber matado a alguien, o sea, podría haber generado, no yo matado, pero podría haber provocado la muerte de alguien. Eso obviamente me hubiera provocado un estrés postraumático de por vida. O sea, por suerte no ocurrió, por 5 centímetros no ocurrió. Pero hay gente que tiene estrés postraumático. Yo tengo compañeros que han soportado bombardeos y tienen estrés postraumático de los bombardeos, sin duda, que los sonidos fuertes y todo eso. Hay gente, tengo otro amigo que estuvo en Katrina y vio los muertos ahí en Nueva Orleans y sí, le quedó una sensación muy fea. A mí en Manabí se sentía el olor a muerte. O sea, el cuerpo humano muerto desprende un olor muy particular que es muy difícil de olvidar, y en el terremoto de Manabí había olor a muerte por todos lados. Yo no creo haber tenido un estrés postraumático, no lo he sentido así.
He tenido temas de salud mental que he atribuido a otras cosas, pero nunca me imaginé atribuírselos a algo que haya vivido en el terreno. Bueno, y yéndonos un poco del tema de sus experiencias, etcétera. ¿Usted cómo considera ahora actualmente el periodismo ecuatoriano? O sea, ¿cuál es su opinión acerca de Hay muy buen periodismo noticieros ecuatoriano. en general noticieros? hay muy buen periodismo ecuatoriano, hay muy buenos periodistas ecuatorianos que son muy muy buenos, o sea, no sé, te puedo nombrar un montón de gente. María Sol Borja me parece una periodista política maravillosa, he tenido la suerte de hablar con ella y a veces ella ha colaborado con la BBC. Carol Oronia, que se tuvo que ir del país, conoce todo el tema de seguridad y todo el tema de las cárceles y ha hecho un trabajo espectacular. O sea que hay periodistas ecuatorianos muy buenos y hay periodistas mujeres ecuatorianas muy buenas. En Cuenca, bueno, el gran Jorge Piedra, con el cual tuve la suerte de trabajar en la Universidad de la SUAY, Gustavo Cardoso, ahora Luna Piedra, la hija de Jorge, haciendo un trabajo genial. Entonces hay muy buen periodismo cuencano y ecuatoriano en general. Y hay mal periodismo ecuatoriano y mal periodismo cuencano también. Pero eso pasa en todas partes. Yo creo que hay una cosa que es muy curiosa. Ecuador está viviendo una época tan jodida que eso implica que eso inevitablemente genera buenos periodistas. O sea, las tragedias generan buenos periodistas. Las malas noticias de gran magnitud generan muy buenos periodistas porque son periodistas que se foguean mirando eso. O sea... Claro. En lo del terremoto de Manabí, ¿había más periodistas extranjeros o ecuatorianos? Había de todo. No había... ¿Y así... cómo es la experiencia de, como usted dice, trabajar con, supongo que la BBC, de todas las nacionalidades, diferentes culturas, idiomas, etcétera, el comunicarse, el entenderse, el conocer nuevas personas y todo, o sea, ¿cómo es esa experiencia? Te diría lo más lindo de trabajar en la BBC. Eso y poder decir que trabajo en la BBC. O sea, son las dos cosas más lindas de la BBC. Usar en la BBC como apellido, o sea, llamar a alguien y decir, hola, soy Matías Sibel de la BBC, es como que es parte de tu apellido, es maravilloso. Y luego hablar con gente de todas las nacionalidades. Y el otro día conocí una periodista iraní, ¿entendés? Y conocí otro chico del servicio, no me acuerdo si era de Bangladesh, o sea, bengalí. O sea, ahora les dicen Bangladesh, un chico del servicio bengalí. Entonces, conocer gente de esos países es muy divertido. Y te vas de fiesta, yo qué sé, con un keniata, por ejemplo, ¿entendés? Es como muy gracioso. Y Londres es muy así como ciudad, porque hay gente de todo el mundo. Y la BBC es también un reducto de gente de todo el mundo. Entonces, conocer eso es genial. Es muy enriquecedor. ¿Y qué experiencia cree que le marcó más, si estar en la guerra de Irak o el terremoto de Manabí? Porque al menos para el país supuso un cambio brutal. Mira, cada experiencia te marca de forma diferente y uno a cierta altura o a cierta edad no hace un campeonato de experiencias. De qué experiencia salió campeón y cuál llegó segunda. Y a mí Irak fue mi primera experiencia muy fuerte, pero yo te diría que yo no fui el mejor periodista posible en Irak porque era muy joven todavía. Entonces hay un montón de cosas que me arrepiento de mi ejercicio periodístico en Irak, como hubo cosas que me gustaron. Obviamente Manabí a mí me agarra con mucho más edad y soy mejor periodista. O sea, inevitablemente soy mejor periodista, pero en términos de experiencia me ha marcado el conflicto palestino-israelí, me marcó Haití, después del terremoto de Haití, te marca la pandemia, obviamente hacer periodismo en pandemia. Cada experiencia te va dejando su lugar y no las pones una por arriba de la otra. Estuve en Haití, dicen que en Haití la cultura es muy diferente. Yo estuve una semana y media después de un terremoto feroz. A mí lo que me pareció muy curioso de Haití es que habían sufrido un terremoto feroz y la gente seguía cantando. Y sobre todo contaba a Marley. Yo a Bob Marley no lo había escuchado tanto, no me gustaba el reggae tanto. Y después de Haití me hice un fanático del reggae de Bob Marley. Pero porque todo el mundo cantaba a Marley.
O sea, era increíble. Pero no pude saber mucho más de la cultura. A veces los periodistas caemos como en un paracaídas, estamos una semana y nos vamos. Por eso también sirve este ejercicio de humildad de no usar palabras absolutas. El periodista que llega a un país y al segundo día cree que lo conoce todo y te informa todo como si lo conociera todo, nosotros les decimos turistas o paracaidistas en la jerga periodística. Es el peor periodista. O sea, vos no conoces un país en una semana o en una semana y media. Entonces, es como, yo no te podría hablar de la cultura de Haití, yo te podría decir que a mí me asombró mucho el tema de la música y de cómo cantaban a Marley y el tema de la fe religiosa después de haber sufrido semejante terremoto y su forma de bailar y su forma de cantar y su ropa súper colorida en uno de los países más pobres del mundo. Eso me sorprendió, pero no te puedo hablar de la cultura de Haití. Y por ejemplo, cuando está en estas situaciones, en la guerra de Irak, en el terremoto de acá de Manabí o ahí en Haití, supongo que igual hay situaciones las cuales no pueden grabar o no pueden documentar ya por salud mental del que ve a través de la televisión o de cualquier medio por el cual esté viendo. A mí lo de la salud mental del televidente no me preocupa mucho porque esta cosa de... A ver, yo entiendo que ahora todo el mundo consume noticias en sus redes sociales, entonces podés pasar de ver a tu mejor amigo de vacaciones en Brasil a de golpe ver a un muerto en Gaza. Y lo entiendo. Y entiendo que por ese motivo se pone una advertencia de cuidado que las próximas escenas pueden ser unsettling en inglés, ¿no? Como te puede provocar determinada inestabilidad emocional. Y lo entiendo, pero a mí me parece terrible consumir noticias de esa forma. O sea, quiero decir, entiendo que es la forma de consumir noticias y es la forma actual, pero consumir noticias, si vos consumís noticias en Instagram o en TikTok, que es la forma en que la mayoría de gente consume noticias. Twitter no tanto, porque vos sabés que si te metes a Twitter te vas a meter en el barro. Twitter es la red del odio, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que si se mete a Twitter se mete en determinado contenido. Pero si te metes a Instagram y estás disfrutando las vacaciones de tu mejor amigo o estás poniendo vos unas fotos con tu novia y de golpe inmediatamente viene los muertos en Gaza o la elección de la ultraderecha en Francia, me parece que no estás en el modo adecuado para consumir noticias. Y creo que eso provoca un determinado infantilismo en la audiencia. Creo que si vos pasás de los niños muertos en Gaza a las fotos tuyas con tu novia en Gualaceo comiendo hornado, a las fotos de tu mejor amigo en Salinas, y de golpe viene la ultraderecha francesa y lo pasás y ves las fotos de cumpleaños de 15 de tu ahijado o las fotos de tu abuela de 80 y es como, así no se deben consumir noticias. ¿Usted cómo consume las noticias? O sea, un periodista, ¿cómo se informa acerca de Yo creo que todo el mundo debería consumir noticias de una forma similar, en el sentido de, a ver, quiero saber qué pasa en el mundo. O me interesa este tema, quiero saber qué pasa con este tema. Y profundizar eso. No tenés que consumir todas las noticias. No tenés que verte todo el noticiero. Pero hay cosas que te tienen, que creo que te tendrían que apasionar de alguna forma. O que te gusta el tema, querés saber las raíces del conflicto palestino-israelí, muy bien, las voy a averiguar. Querés saber por qué fue tan grave para el Reino Unido el Brexit, bueno, lo voy a averiguar. Querés saber por qué la segunda presidencia de Trump podría ser más radical que la primera presidencia de Trump, muy bien, lo voy a averiguar. Yo creo que así se tienen que consumir noticias. No como si fueran parte de tu feed de tus redes sociales. O sea, ojo, vuelvo a decirlo, puede ser que algo en tu red social te llamó la atención y eso te disparó la curiosidad, buenísimo, genial, así sí vale la pena el contenido en redes sociales, porque te genera una curiosidad y dices, voy a averiguar más de esto, genial, pero creer que porque te viste un minuto en TikTok del conflicto palestino-israelí, ¿entendés el conflicto palestino-israelí? No. Porque viste en YouTube un explainer de 3 minutos sobre el cambio climático y lo que provoca en las poblaciones de India y Pakistán que en verano tengas más de 50 grados y lo viste en 3 minutos. No, en 3 minutos nadie entiende nada. Se puede entender en 3 minutos. Se puede
abrir una puerta que no se puede entender. ¿Viste ese meme que está buenísimo? Ayer era experto en el conflicto israelí-palestino, hoy soy experto en la crisis económica de las bolsas. O sea, es buenísimo ese meme, porque todo el mundo es experto de algo una vez por semana. Entonces, así es como no me gusta consumir noticias. Claro, y es que, bueno, también en nuestra generación cada vez está perdido o sea, las noticias no se consumen. Por ejemplo, yo no veo noticias en la televisión, ni siquiera cuando estoy en Instagram o TikTok. O pero está bien, ¿no? Cosas te así. digo, no tenés culpa por eso. Es que si fueras estudiante de periodismo, sí, te diría, no puedes ser estudiante de periodismo si no consumís noticias. Pero si vos querés ser biólogo, ¿para qué te interesa el conflicto palestino-israelí? Digo. Claro, bueno, también siempre va a haber una porción de la población, creo yo, que va a estar interesada en todos estos conflictos, todos estos temas, qué pasa en Irak, qué pasa en Palestina, qué pasa en Pakistán. Yo creo que tenés que tener curiosidad por el mundo. Esa curiosidad por el mundo va a adquirir diferentes formas. O sea, si vos tenés de golpe una población venezolana que crece en tu propia ciudad, deberías tener la curiosidad para entender por qué esa gente se fue de Venezuela. Eso se llamaría curiosidad por el mundo, ¿no? O si de golpe alguien te dice que aumentaron los precios acá en el Supermaxi del Vergel por la guerra entre Ucrania y Rusia a 800.000 millones de kilómetros de distancia, deberías decir, uy, pero ¿por qué tiene que ver el precio de el queso de no sé qué con el conflicto ucraniano o ruso? Entonces, yo creo que uno debería tener curiosidad por el mundo en el que vive. Claro, y yo siento que, a ver, también hay información que siento que es necesaria. Por ejemplo, si es que vamos a votar a algún candidato, presidente, lo que sea, si es que no nos informamos bien sobre ese candidato, lo que sea, no tiene sentido votar, No. porque el voto no tiene nada detrás que avale y diga, sí, yo voto por él por esto. Estás votando y te vas básicamente en el populismo y lo que tú ves externamente, que es, y por eso se tratan y se votan más por el populismo y no tratan, por ejemplo... Se suele votar más por emociones que por ideas, y ese es un problema. Claro, y la gente, o sea, no trata ni siquiera de entender la postura ni lo que quiere hacer, entonces creo que varía mucho y la gente, en vez de concentrarse, pero el problema es ese, que como usted dice, la gente se basa más en las emociones, entonces se basan y se centran más en populismo y en meterle más cosas que llaman la atención a simple vista, pero no de informar a la gente. ¿Qué es lo que la gente realmente necesita? O sea, de informar y decirles, esto funciona así, se va a hacer esto, va a pasar esto y con esto logramos esto. Sí, a ver, yo creo que también la gente tiene una responsabilidad. Se acusa mucho a los medios de malinformar, pero nunca se acusa a la audiencia de malinformarse. Exacto. Entonces es como que siempre son los responsables los emisores del mensaje, los receptores también tienen una responsabilidad. Claro. O sea, y eso es obvio, o sea, y ese es el gran problema, que la gente no se hace cargo ni se hace responsable de sus decisiones, porque al final tú estás poniendo a alguien en el poder y no te estás haciendo cargo de la decisión que tomaste, porque a ver, si tú le votaste y te estás quejando porque él no hace las cosas bien, es tu problema por tú no haberte informado y ver qué es lo que está proponiendo y por qué lo está proponiendo. Sí, y así lo mismo ocurre cuando te quejas porque económicamente pasó algo y no te informaste de, por ejemplo, ¿quién lee las preguntas de la consulta popular? ¿Quién se pone realmente a leer? Entonces sí, obviamente hay una responsabilidad de la gente, pero vivimos en un mundo donde es más fácil todo el tiempo responsabilizar al otro y no a nosotros mismos. Claro. Y en el ámbito de personal suyo, ¿usted desde pequeño, desde joven, siempre quiso dedicarse al periodismo? No. O sea, porque nos dice que su papá también fue periodista, entonces tal vez tenía ahí una influencia tenía una influencia de que me gusta y yo quiero dedicarme a y eso. visitaba a mi papá en las redacciones y leía algunas cosas que él escribió. Sí, tenía una influencia, pero hasta el final pensé que no me iba a dedicar al periodismo. Hasta el final, quiero decir, hice la carrera en comunicación, me gustó la comunicación política, no estaba tan difundida como hoy en día la comunicación política, y al final fue como que admití que me gustaba el periodismo, pero nunca estaba muy claro. Creo que porque no tenía muchas ganas de saber muy pronto qué es lo que quería. Me daba como miedo, ¿no? Saber qué querés muy pronto implica crecer, y entonces crecer da miedo. Entonces
fue como, no sé si voy a estudiar periodismo, o sea, quería como que dejar mis alternativas abiertas. Pero bueno, después hice periodismo y ejercí el periodismo. Pero en un día me tocó hacer, cuando vine a Cuenca me tocó hacer relaciones públicas, me tocó la docencia universitaria, hice docencia universitaria, o sea, es lo bueno del campo de la comunicación, te da armas para trabajar en varios escenarios. Y en el ámbito de por qué usted piensa que tenemos, en especial ahora, yo en esta época, si tienes tantas opciones de elegir la carrera y todo, ¿por qué es tan complicado elegir una? O sea, y antes se hubiera, y se ve en estadísticas todo, la gente no era tan indecisa como ahora. Y yo siento que es porque le da ese mismo abanico de todas las opciones y la gente no sabe ni lo que quiere, ni por dónde irse, ni qué quiere hacer. Entonces siento que de cierta forma puede ser un problema o una ventaja, porque de cierta forma la gente no sabe ni qué quiere hacer con su vida, ni qué rumbo quiere tomar, y por eso mismo puede tomar una decisión equivocada, que al final no es lo que quiere hacer realmente, o no se hace cargo, no se hace responsable, y por eso siento que cada vez nos volvemos más irresponsables, o no entiendo qué pasa, y qué piensa usted que a usted le pasó específicamente, porque para usted darse cuenta que el periodismo, o sea, si es que le gusta, supongo que le gusta, y qué ámbito, o sea, de todos los que mencionó, el político, el deporte, de todo, fue el que le llamó la atención y dijo, esto es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Y a mí el escenario bélico fue el que primero me interesó, porque me gusta mucho la historia. Entonces, creo que el periodismo de guerra te permite presenciar un suceso histórico. Entonces, como me gusta mucho la historia y soy un profesor de historia frustrado, creo que es eso, el periodismo que me permitiera ver la historia aconteciendo enfrente mío. Entonces, creo que por eso me fascinó. Y con respecto a tu pregunta de por qué ahora, yo creo que hay un proceso natural de infantilización. Creo que tener 17 años ahora no es lo mismo que era tener 17 años en mi época. Pero también es cierto que tener 17 años en mi época no era lo mismo que tener 17 años en la época de mi papá. O sea, siempre las generaciones de arriba te van a decir que, hablando mal y pronto, sos un pendejo. O sea, es parte de la función del de arriba decirte, yo a tu edad ya estaba haciendo no sé qué cosas. Me acuerdo de mi padre diciéndome que él vendía diarios cuando tenía 12 años. Y yo a los 12 años, viste, aprendí a jugar en la Commodore 64, mi primer videojuego. O sea, el error es querer compararse teniendo en cuenta que muchos factores son diferentes. Sí, pero lo que yo sí veo y entiendo y sé que me pasa a mí ahora, como le va a pasar a mis hijos después, que sí hay un proceso de que las decisiones importantes en la vida se toman más tarde. Antes vos tenías que tomar las decisiones en tu adolescencia, que tampoco sé si era la mejor época para tomar las decisiones, pero tenías que elegir tu carrera a los 17 años. Imagínate semejante decisión, ¿no? Cuando tenés 17 años, ¿no? Has vivido un montón de cosas. Mucha gente se casaba a los 20. ¿Cómo? El amor de tu vida a los 20 años, no has vivido con nadie, no has tenido una sola historia. O sea, y agarrabas supuestamente el amor que iba a ser para toda la vida, porque la iglesia tampoco te permitía otra cosa. Entonces tampoco era tan bueno el escenario anterior, o sea, pero sí te obligaban a tomar esas decisiones. Yo, justo como me gusta la historia, hasta un ratito estoy leyendo la historia de los persas. Y de golpe veo que un príncipe persa desafía al hermano y se va a la guerra contra el hermano. Después de gobernar una provincia entera, junta todas las tropas y se va a la guerra y muere contra el hermano. ¿Y qué edad tenía el príncipe? 22 años. Y vos decís, 22 años. O sea, imagínate lo que pasaba. Claro, cuando tu expectativa de vida era morir a los 40, más vale que hicieras las cosas más rápido, claro, ¿no? Entonces, yo creo que todo cambia muy rápido. Nosotros como que el entorno nos obligaba a tomar una decisión de qué queríamos estudiar a los 17 años. Te lo obligaba el entorno. Como te obligaba, siendo mujer, a tener hijos. Hoy las mujeres se plantean seriamente si quieren ser madres o no. Antes no tenían la libertad de plantearse si querían ser madres o no. O sea, la tía que se quedaba solterona era la que cuidaba a la abuela. O sea, pero era el único justificativo para no tener hijos. Ahora las mujeres se plantean seriamente, ¿quiero tener hijos? Yo creo que antes la sociedad no te da la posibilidad de plantearte si querés tener hijos o no. Entonces, los tiempos cambian. No cabe duda que cambian. A mí como persona de 50 años sí me
a veces me molesta un poco que mi hijo de 17 se pase la tarde jugando videojuegos. Es como, yo a los 18 ya estaba trabajando, uno compara inevitablemente. Pero es otra historia, es otra vida. Quizás si hubiera vivido la época de él me hubiera encantado seguir jugando videojuegos hasta los 17, pero no pude, no me dejaron. Entonces no sé qué sociedad van a hacer ustedes. Les toca a ustedes formar su propia sociedad. Claro. Hay cosas que son admirables, esto es admirable. Ustedes tienen 17 años los dos, no saben lo que van a estudiar, no es que quieran ser particularmente periodistas, pero quieren entrevistar gente, buenísimo. Y ya ponen una cámara, un trípode, una luz, otra cámara con el control. Bueno, hay un montón de cosas admirables en los chicos jóvenes. Como hay un montón de cosas que me molestan, como por ejemplo cuando estaba en la universidad, ver que venía la madre del chico a anotarlo en la carrera. Vení vos, tenés 18 años, o sea, no mandés a tu madre. A veces mandaban a la abuela. Como no mandés a tu abuela a anotarte en la carrera universitaria, pedazo de pelotudo. O sea, tenés 18 años, tu abuela tiene 80, debes estar en la casa, viste, mirando por la ventana, no la mandés a anotarte en la carrera. O no mandés a tu padre a discutir una nota de un parcial. O sea, hacete cargo, tenés 20 años, te pusieron un 3, hacete cargo del 3. No venga tu papá a decirle al profesor, ¿por qué le puso 3 a mi hijo? Eso en la primaria puede ser, pero en la universidad, los padres... Mis padres nunca pisaron la universidad, solo cuando me gradué. Entonces, hay cosas que me parecen admirables de la juventud que viene, y hay cosas que me parece, muy malos. Qué complicado, o sea, no hacerte cargo de determinadas cosas a una determinada edad. Pues que creo que nos desresponsabilizamos, sí. Porque, a ver, por ejemplo, antes también tenían, la expectativa de vida mucho menor, y lo que le validaba a una familia era, a un hombre, por ejemplo, eran tus papás los que elegías con quién te casas, y tu esposa se queda en la casa, vos tienes que salir a trabajar, ni bien te cases a los 20, 21, 22 años, y de ahí dependiendo de cuántos hijos, a ver qué tan bueno eres, ¿no? Porque antes se validaba así, y si no tenías hijos, entonces eras maldito, y Dios no tenías la gracia de Dios, o cosas así. Entonces creo que también se fue cambiando mucho eso hasta ahora también llegar al punto de que ya creo yo que es un extremo también de quieren reemplazar hijos con perros y al perro le han marcado cosas y no le veo mal, pero en el punto en el que quieren darle el mismo privilegio tal vez nuestra sociedad mismo a un perro que a un humano, ahí sí me parece ya literalmente humanizar a animales y no. Sí, es una opinión interesante y discutible. Digo, yo he visto mucha gente que humaniza animales en lugar y no tiene hijos. Digo, a cómo va el mundo, no sé si eso es bueno o malo. Lo que también me parece cierto que otro problema que tenemos es que creemos que los humanos somos los más grandes del planeta y así lo hemos hecho un desastre. O sea, mira, a mí me gusta mucho de Londres no tanto la humanización de los animales, de la mascota como humano, sí, me puede ser chocante, pero me encanta que por Londres, por ejemplo, caminan zorros. O sea, que por la ciudad caminan zorros. Y por los árboles suben ardillas. Y digo, esta gente lo ha hecho bien, porque convive con animales. Claro, este mundo está... Y no los erradicó, ¿viste? O sea, completamente. Entonces, también me da pena que el trato que le hemos dado a los animales, o sea, y está bien, ahí tienes un extremo, ¿no? Tampoco humanizar al gato, ok, lo entiendo, pero también el trato de matar animales o dejarlos sin sus hábitats naturales y creer que solamente porque nosotros somos los más grandes de la especie humana, claro, no perdón, de la cadena alimenticia, podemos hacer lo que queramos con los animales, eso tampoco me parece interesante, pero entiendo tu punto de el perrito chihuahua como el nuevo hijo de la familia, sí, lo entiendo. Claro, y o sea, viéndole, hay una frase que creo que describe esto, que dice, o sea, por ejemplo, lo que usted dice, el rey persa a los 17, a los 22 años, tiene que ser esto, que tiempos difíciles forman gente fuerte, sí, y tiempos fáciles forman a gente débil. Por eso yo te decía que Ecuador va a ser una gran cuna de periodismo estos años, porque son tiempos difíciles. Y tampoco es que uno querría vivir siempre en tiempos difíciles, ojo. No. O sea, obviamente ojalá el tema de inseguridad en Ecuador se solucione, y el tema del narco, y el tema de las prisiones, y el tema de los derechos humanos se solucione. Pero sí es cierto que en general son los desafíos en tu vida los que te hacen mejor persona, no las comodidades de tu vida.
Claro, y siento que eso es algo, un gran error que cometemos, que nos quedamos, cuando nos sentimos conformes, nos quedamos ahí y empezamos a volver a generar, y eso generan tiempos difíciles de nuevo, ¿no? Sí, Entonces en un tiempo de comodidad va a generar tiempos difíciles, porque si no hay jóvenes que se hagan responsables y que hagan las cosas que tienen que hacer y busquen hacer algo y solo se suman en esas cosas, por ejemplo, solo jugar videojuegos o lo que sea, no están realmente haciendo algo para aportar o darle más valor al mundo, sino están volviendo con esa vagancia, esa irresponsabilidad y todo, volviendo a generar tiempos difíciles, ¿sí? De gente que no haya, gente que no quiere hacerse responsable, de gente que no se hace cargo del país, de gente que no es consciente, etc. Es que, por ejemplo, también con lo del abanico de como de trabajos o de maestrías o carrera la que quiero seguir, tienes tantas opciones que nuestra generación dice, bueno, ya elijo luego y ese luego dejan un año y un año sabático y luego que se dedican a otra cosa y que esto, y no se preocupan o no nos preocupamos por el hecho de que nuestros papás son quienes nos sustentan. Pero si volvemos no muy lejos a la generación anterior de nuestros padres, o sea, sí o sí, en la gran mayoría tenían que seguir el trabajo que sus padres hacían. Sí, o la porque ya era profesión, la seguro, profesión o sea, de tu padre, ajá, ¿no? Mi papá entonces, abogado, yo abogado. Eras doctor, yo soy doctor, o te dedicabas, tienes, no sé, un restaurante, entonces ya yo sigo con el mismo restaurante, por el hecho de que no tenías más opciones, o sea, tenías que salir de la casa pronto o tenías que ya casarte y tenías que formar tu propia familia porque eso era lo que te validaba. Ahora somos tan conformistas que nos quedamos en nuestro hogar y bueno, mis padres me mantienen, yo veo qué hago luego y ya luego elijo. Y, o sea, aplazamos tanto que al fin y al cabo no sabemos, como usted dijo, qué hacer con nuestras vidas. A ver, todo es parte de un equilibrio. Debes encontrarlo. No es fácil. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a Fue ustedes un por la gusto tenerle invitación. aquí, todas las experiencias, las conversaciones que pudimos, temas que pudimos debatir ahora. Es una experiencia muy grata para nosotros y como un primer invitado que no pensábamos tener, pero Se lo deben absolutamente a la Juli. Obvio, gracias, O sea, Juli, gracias. En los que créditos, estás, claro. en los créditos tienen que poner a la Juli. Sí, y de verdad fue una experiencia muy chévere para nosotros y un podcast también lleno de valor, en especial para aquellas personas que busquen dedicarse al periodismo, medios de comunicación y en general en sus carreras. Buenísimo, pásenme el vínculo después cuando lo publique. Ya, sí. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, soy Matías Ibel y esto fue Perspectivas subjetivas.